Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Bueno, mis amados, muy feliz de estar aquí al frente de ustedes, ¿sí? Nuevamente vamos a estudiar la palabra de Dios. Este es un tema de estudio, ¿sí? Para los que no tienen la posibilidad de venir los martes o los viernes de discipulado. Este tipo de temáticas más profundas son las que se ven, ¿sí? Los días de estudio para los discípulos, para los que venimos de estudiar en escuelas de teología. Más o menos esto es lo que van a ver como el día de hoy, lo que deben de estudiar, lo que estudian los licenciados en teología, los que estudian hermenéutica, exégesis, bueno, los que se van a ir para Quito si Dios quiere. ¿Quiénes se quieren ir para Quito a estudiar 3 años para que vengan preparados? Amén. Es que cruz, si cruz ya fue, ¿qué va a volver? Ya lo que necesito es una maestría, un doctorado, pero pues ya fue, ya, ¿sí? Damos la gloria a Dios porque en verdad fue un momento muy hermoso de usted estar encerrado 3 años como lo hacían los antiguos, encerrados en una cueva como lo hacían los monjes, estudiando el idioma original, ¿sí? De la Biblia, el griego y el hebreo. Imagínense cómo les tocó a los primeros monjes de los primeros 300 años del cristianismo, encerrarse a estudiar la Biblia en el idioma original. Tremendo, ¿cierto? Bueno, mis amados, en esta mañana le he colocado y he subtitulado ese estudio como la fidelidad de la palabra de Dios. La fidelidad de la palabra de Dios. Y como texto clave vamos a estar en Romanos capítulo 3, desde el versículo 2 hasta el 4. Y luego vamos a leer 2 Timoteo 3, 16, 17. Pero vamos a iniciar entonces con Romanos capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra de Dios. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. En el Antiguo Testamento, mis amados, en el Antiguo Pacto, ¿sí? Uno de los atributos más destacados de Dios, junto con la misericordia de Dios, siendo Dios el gran ejemplo a seguir como el Padre de toda la humanidad y de todo el universo, ¿sí? Aquí nos dice el texto de que Él se muestra como ejemplo vivo y coloca a su Hijo como ejemplo vivo para que le busquemos, para que pueda ser hallado, para que caminemos y sigamos sus pisadas, ¿sí? Ese es el Dios de la humanidad, el cual enseña por medio de su palabra. Hoy en día, después de que la Biblia fue inspirada, ¿cómo fue que Dios determinó que Él se iba a comunicar por medio de la humanidad? ¿Por medio de qué? La humanidad. De la Biblia, ¿sí? Inscrita por hombres inspirados, santos inspirados de Dios. No cualquier hombre escribió la palabra de Dios. Amén. Esta es una Biblia en el texto masorético. Bueno, estamos hablando de la Torá, ¿sí? De los 5 primeros libros. Esta es una Biblia escrita en el idioma original.
No sé si alcanzan a verla, ¿sí? Del original masorético al español. Estas Biblias no se consiguen tan fácilmente. Aún los profesores y muchos profesores de instituto no las tienen. Yo, por la misericordia de Dios, la tengo completa en el Antiguo Testamento en el idioma original. Ustedes pueden ver allá al frente en el tablero, ¿sí? Ese es el texto masorético. ¿Qué dice acá? A ver, los estudiosos. No se recuerda, no mentiras, que no vimos hebreo en aquel, pero sí vimos griego. Bueno, esta es la palabra más pequeña del abecedario hebreo. ¿La qué? ¿Qué dice acá? Yod. ¿Sí? Esta es la letra más pequeña, es como una comita, ¿cierto? Va en la parte de arriba. Y el texto en hebreo masorético o en hebreo se lee de derecha a izquierda. Los idiomas más antiguos o el idioma más antiguo del mundo hace referencia a leerse de derecha a izquierda. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan, los que saben algo de japonés, de chino, de siriaco, los que han podido estudiar otras lenguas antiguas, esas lenguas se leen de derecha hacia izquierda, ¿sí? Lo mismo el hebreo, que es el hebreo, es el idioma principal del mundo. En Génesis capítulo 11 vemos que solamente se hablaba un solo idioma, y después de la Torre de Babel nacen más de 70 lenguas. Dios las confundió para que este edificio no pudiera, digamos, elevarse más, ¿sí? Entonces es el hebreo, el idioma madre de todos, y de este se desprenden todos los idiomas que existen en el planeta Tierra. Ese es el nombre del Señor Jesucristo en el idioma original. Yeshua. ¿Sí? Yeshua. Por ahí el director de la escuela de la que se llama Joshua, pero de ese deriva, de este original que es Yeshua, no Joshua, sino Yeshua o Yehoshua. ¿Ok? Pero entiendan que esta es la letra más pequeña de ¿qué? Del alefato, no es ni siquiera abecedario, alefato hebreo, la yod. Ahorita vamos a ver un versículo de Mateo 5 que habla sobre la letra más pequeña del alefato hebreo. La inerrancia bíblica, ¿qué significa la palabra inerrancia? Porque la palabra de Dios es inerrante, ¿sí? Significa que la palabra de Dios no tiene errores. Escuchen, la palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es de inspiración divina. Como es de inspiración divina, entonces no contiene errores. Hace poco Miguel me mostró un artículo bíblico, supuestamente no es bíblico ni hecho por expertos, que subtitulada un libro, yo no sé los cuántos errores, más de 100 errores bíblicos, ¿sí? Yo he tenido ese tipo de literatura, pero ese tipo de literatura es gnóstica. Los gnósticos no buscan la manera de buscarle, digamos, entre comillas, los errores bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, pero cuando los ve un experto, alguien que ha estudiado el idioma antiguo, el idioma original, solamente nos queda reírnos, porque no miran los contextos de la Biblia. Siempre hay que mirar los contextos bíblicos, los capítulos y el contexto de todo un libro para usted no sacarlo de ese contexto. Si usted va a interpretar un solo versículo a como usted cree, usted no está haciendo una buena hermenéutica. Hay unos pasos de hermenéutica. ¿A quién le gustaría conocer los pasos de hermenéutica para saber interpretar verdaderamente la Biblia? Alce la mano. Todos. Bueno, entonces lo esperamos en los viernes. El 20 de enero vamos a iniciar desde cero, porque vamos a iniciar desde la inerrancia bíblica, ¿sí?
Vamos a ver qué pruebas científicas, arqueológicas hay de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Porque quizás ustedes han escuchado muchas personas afuera que dicen, ah, no, eso lo escribió cualquier persona, es que el papel puede con mucho. ¿Los han escuchado, sí o no? Pero ustedes deben de prepararse ante ese tipo de comentarios, porque si ustedes no son expertos o si ustedes tienen una creencia que no está sobre la roca, los coge cualquier persona de afuera y los hace ¿qué? Desestabilizar. ¿Los hace qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Tambalear. Hay otra palabra mejor para eso. Zarandear, me gusta, ¿sí? O sea que ustedes deben de prepararse, mis amados, para ser buenos discípulos que puedan defender su fe, ¿sí? En contra de ese tipo de personas, ¿ok? En la antigüedad no existía lo que hoy llamamos un libro, ¿sí? Con 66 libros, no, esto no existía. Lo que existían eran pergaminos, ¿sí los ven acá? Y esos pergaminos eran más o menos de este largor y de este anchor, ¿sí? Esos fueron los que se encontraron para comenzar a reunir lo que hoy día se llama Biblia. El pergamino de Isaías, el pergamino de Jeremías, los pergaminos en griego del Nuevo Testamento, los pergaminos de la Torá, en este caso de los libros de Moisés, que son los 5, que son estos, ¿sí? Y se fue recopilando la Biblia y se fue recopilando la Biblia. Los masoretas, en el año 600 después de Cristo, comenzaron a encontrar pergaminos con unas notas aquí en el margen de cada hoja, ¿sí? Y a estas notas se le llamaban las masoretas. Estas notas al margen, digamos que eran como las primeras Biblias de estudio. ¿Quién tiene Biblia de estudio? Hazte la mano. Los que no tienen, por favor, acudan a comprarse una, porque en las Biblias de estudio existen notas al margen que van a ayudar a comprender la Biblia, ¿sí? Hay notas de estudio de MacArthur, hay notas de estudio de Matthew Henry, de William MacDonald, o sea, hay muchas Biblias de estudio que van a ayudar a la comprensión de la Biblia. Tienen un costo más elevado, pero son excelentes para poder comprender la Biblia, ¿sí? Herramientas que se deben de tener. Entonces, este tipo de notas explicaban los versículos bíblicos. Se encontraban en el margen izquierdo, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Ok. Este es un rollo de la Torá. La Torá es la ley de Dios, la instrucción de Dios, ¿sí? Vamos a leer 2 de Timoteo 4:3. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 4, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente, ¿qué? Los pergaminos. El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel y el apóstol Pablo en su lecho, bueno, luego fue de muerte. Él todavía, ¿qué le pedía a sus alumnos? En este caso a Timoteo, le estaba pidiendo el favor que trayera el capote al lugar donde estaba preso, ¿sí? Que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces, ¿qué estaba pidiendo el apóstol Pablo? Estaba pidiendo pergaminos. Ustedes se imaginan a Timoteo cuando fue a la casa de este hermano, yendo con ese poco de pergaminos acá, porque se los iba a llevar al apóstol Pablo en la cárcel. Esos eran los libros, porque en los tiempos del apóstol Pablo no existía un libro llamado Biblia, ¿sí? Lo que existían eran pergaminos, ¿sí? Y bueno, en los tiempos del apóstol Pablo no se habían escrito muchos libros. No se había escrito el libro de los Hebreos, no se había escrito Apocalipsis, de Santiago. Entonces faltaban todavía, ¿sí?
escribirse otros pergaminos para que fuesen incluidos en el canon, en el último canon. Vamos a ver que en el año 380, bueno, vamos a recordar desde el año 300 antes de Cristo, fue recopilada ahora sí la primera Biblia hebrea, en este caso al griego, porque la Biblia se escribía en su idioma original, que era el hebreo, ¿sí? Se llama la Septuaginta, la versión de los 70. El emperador en ese entonces griego, ¿sí? Porque Israel y Palestina fue tomada por los griegos 300 años antes de Cristo, llamó a 300 rabinos, maestros judíos, 70, ¿sí? Que se reuniesen y que comenzasen en la traducción, cada uno aparte de su Biblia, de la Biblia de ellos, de este idioma, ¿sí? Hebreo, al griego, del idioma original al griego. A esa versión se le llama la versión de los 70, la Septuaginta, ¿sí? Luego, posterior, después en el año 380, se escribió la Vulgata Latina. Este fue un monje católico, la Vulgata Latina por medio de Jerónimo. De ahí viene, ya se pasó en la Septuaginta del griego, ¿sí? Al latín, en el año 380. Vamos a verlos cómo fue el traspaso de la Biblia para hoy en día tener otros que llamó hoy en día Biblia. Luego, posterior, lo que ustedes tienen hoy, la más conocida es ¿la qué? ¿Reina qué? Reina Valera. Reina Valera, ok. Esta es de las traducciones más famosas que hay hoy el día de hoy, ¿sí? La Reina Valera utiliza el texto masorético, ¿sí? Masorético, el hebreo original, pero para el Nuevo Testamento utiliza el texto Receptus al griego, que fue escrito 100 años atrás. Casiodoro de Reina, él es un protestante, ¿sí? Aquí dice quién utilizó el texto masorético para el Antiguo Testamento y el texto Receptus para el Nuevo Testamento. Recibe el sobrenombre de Reina Valera por haber hecho Cipriano de Valera, la primera revisión de ella en 1602. Aquí se unen dos personajes. El que primero escribe la Biblia del oso, ¿sí? Es Casiodoro de Reina, ¿sí? Pero luego, en el año 1602, Cipriano de Valera hace la primera revisión a la Biblia del oso. Por eso se llama Reina Valera, porque fueron dos, en este caso, protestantes, los que hicieron la Reina Valera, ¿ok? Pero todas estas escrituras van al texto original. Ellos fueron al texto original, al masorético en hebreo y al griego, ¿sí? Del texto Receptus, para traducir lo que hoy en día se llama Reina Valera, ¿ok? La palabra fidelidad, si nos vamos otra vez al texto, ahí en Romanos capítulo 3, se habla de la fidelidad de Dios, ¿sí? Proviene del latín fidelitas, que significa lealtad, y del latín fidelis, fiel. Y de fides, que significa fe, y que corresponde al griego pistis, fe, confianza, fidelidad. Ahora nos haríamos la pregunta, mis amados, ¿podrá la infidelidad del ser humano invalidar la fidelidad de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podrá la infidelidad del ser humano invalidar la fidelidad de Dios, en este caso de la Escritura? ¿Cierto que no? Ahora sí vamos a estar ahí otra vez leyendo el versículo 3.3, Romanos 3.3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, o sea, el ser humano, si el ser humano no ha creído en Dios, ha sido incrédulo, si el pueblo de Dios no recibió a su Mesías, su incredulidad
¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Es que dicen? 4, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. En Dios habla hoy, dice, de ninguna manera, porque Dios es fiel y todo hombre mentiroso. Y en la Biblia el jubileo es más explícita al decir que Dios es verdadero y que Dios actúa siempre conforme a la verdad. Amén. Y que conforme a su verdad seremos juzgados. Su palabra es verdad, como dice Juan 17:17. Nos dice la palabra: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. O sea que cada vez que nosotros leemos la escritura, leemos la palabra, ¿qué pasa? ¿Cuál es el trabajo de ella en nosotros? Ella nos santifica, porque es la verdad de Dios y la palabra de Dios es verdad. Amén. Entonces ustedes se recuerdan cuando los padres de la Iglesia Católica hacían esto. ¿Se recuerdan? Mis amados, voy a dar mi punto de vista, ¿sí? El mío, puede ser que el suyo sea diferente. Para mí sí es verdad. Esta es la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree, pero esta es la palabra de Dios, mis amados. Yo no sé si muchos utilizan esto para decir que son idólatras, pero si usted no es fanático de la palabra de Dios, y si usted no respeta lo que Dios inscribió con su propio dedo, ¿será que usted va a respetar, mis amados, cualquier cosa de esta tierra? Si usted no respeta esta sagrada escritura, lo que Dios inscribió en el monte Sinaí con su propio dedo, y lo que Dios inspiró con su Espíritu Santo a los santos apóstoles, a los santos hombres de Dios, a los santos profetas. Si usted no respeta la palabra de Dios, mis amados, mi amado, estamos en el lugar equivocado. Los judíos bailan con la Torá, ellos la guardan porque tienen el principio de que la palabra de Dios necesita de un gran vestido. Por eso ellos la Biblia, su Biblia, utilizan solamente cuero. ¿Para qué? Para revestirla, ¿sí? Ellos le tienen tanto respeto a la Biblia que ellos no aceptan que la Biblia sea revestida en papel, sino en cuero, y en el mejor cuero. Por eso estos libros son tan costosos. Si usted compró un libro judío, este libro tiene el valor más o menos de 600,000 pesos. Si usted quiere un libro de estos del original, ¿sí? Porque son revestidos del mejor cuero. Porque la palabra de Dios, ¿será que no merece ser revestida de lo mejor? ¿Sí o no? Ahora ellos bailan cada vez que leen la Torá, la ley de Dios cada año. Ellos van con su rollo de Torá, que son de este tamaño, ¿sí? Y comienzan a danzar por ella en las sinagogas, en las comunidades, y comienzan a mostrarla en las calles. Y está todo el mundo bailando con el rollo de la Torá y le dan besos. O sea que lo que hemos visto que hacen de pronto en este caso, los sacerdotes, cuando ellos leen la palabra de Dios, que le dan un beso, ¿de dónde viene esto? De los judíos, ¿cierto? Ok. Yo no sé si usted crea, hermano o amigo que me escucha, pero se han visto muchos milagros de la Biblia. Han habido terremotos, han habido lugares que han sido destruidos, pero la Biblia no es destruida. La Biblia prevalece hasta en el fuego. Han encontrado Biblias hasta en el fondo del mar, cubiertas de sal. Las cubren, ¿sí? O sea que tener una Biblia en su casa, mis amados, es usted tener ¿qué? La bendición, la protección, la Shekinah, la gloria de Dios en su casa como respaldo, ¿sí? Ahora no permita que cuando usted abra su Biblia, porque ya tiene ojos,
como lo hacen muchos en muchas casas, que abren su Biblia de 1 millón de pesos, una Biblia hermosa, grandísima, pero en esa misma sala que abre la Biblia del Salmo 91, suceden aberraciones, suceden alborotos, suceden borracheras, y no saben que la Biblia los está viendo. No saben que al abrir la Biblia, en esa sala, están los ojos de Dios puestos sobre él. Y si los ojos de Dios están puestos sobre ese hogar, puede haber maldición, ¿sí? No solamente bendición. Así que, mis amados, vamos a leer aquí el versículo 2. Ciertamente, en todas maneras, ciertamente que les ha sido confiado o confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes fue confiada la palabra de Dios? ¿De quién se viene hablando aquí en Romanos capítulo 3 o desde el capítulo 2? Se viene hablando de los judíos. Ese es el pueblo del libro en el que ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos, a ellos se les fue confiada la palabra de Dios. Por eso no existe en la tierra un pueblo más perseguido que el pueblo judío. ¿De dónde vino nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde? De los judíos, ¿sí? Porque la salvación proviene ¿de dónde? De los judíos. Esto quiere decir que si la Biblia tiene la capacidad de llevarnos poco a poco a la perfección, cada vez que usted lee la Biblia, ella está haciendo un trabajo en usted, lo está guiando poco a poco a la perfección, a la santificación, a la pureza, a acercarnos más a Dios, a usted reconocer de que solamente existe un solo Dios, un Dios monoteísta. El Dios suyo es único, no hay otro Dios más grande que el Dios que el Elohim de Israel. Amén. Todo por medio del cumplimiento profético de la llegada del Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad. Hoy en día avanza la Biblia. La Biblia no solamente es un libro histórico, arqueológico, sino un libro profético que ya habló lo que pasó, que ya habló lo que va a pasar, ¿sí? Aún cosas que nosotros no entendemos, por más que nosotros nos hundimos en la Biblia cada día. Hablo de los que lo hacemos detenidamente y vamos al texto original. Mis amados, a uno le provoca hasta llorar cuando uno encuentra perlas de la Biblia, que uno dice, pero ¿cuándo? Si yo esto lo he leído cuántas veces y yo parece como que estuviera apenas aprendiendo a leer la Biblia. Mi amado, cada vez que usted lee la Biblia, usted la lee en otra dimensión. Si usted el año pasado tuvo la lectura diaria de la Biblia, mensual, si usted es una persona organizada, no sé usted cuántas veces ha leído la Biblia, ¿sí? Cuando la vuelva a leer, la va a entender ¿de qué? De otra manera. Esta palabra es santa y eficaz. No hay palabra más eficaz que la misma Biblia. Por eso se dice de ella en Hebreos 4, versículo 12. Vamos rápidamente. Hebreos 4, versículo 12. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted no lee la Biblia lo lee a usted. La Biblia le entrega lo que usted necesita. Si usted está triste, mi amado, ¿sí? La Biblia es increíble. No sé, los que no han tenido posibilidad de estudiar la Biblia, o los que no han podido, han tenido la posibilidad de, de acercarse a una iglesia cristiana evangélica, muchos cuentan de que abren la Biblia, están en llanto, ¿sí? Necesitan resolver algún problema y hacen la Biblia y ¡pum!, donde cayó. Y exactamente les dice el versículo lo que tienen que hacer. Yo nunca lo hice, porque yo siempre fui un estudioso de la palabra, desde muy niño, pero
resulta que hay personas que sí lo han hecho y les ha resultado, ¿sí o no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién de ustedes lo ha hecho? Freddy, ¿quién más? Neji, ¿quién más? Mi mamá, ¿quién más? ¿Nadie más? Ah, son estudiosos entonces leen la Biblia regularmente diario, ¿cierto? Eso está muy bien, ok. Miren lo que dice Dios habla hoy de este texto. Este libro no es un libro cualquiera. Oiga, tremendo. Este libro no es un libro cualquiera. Por eso los judíos lo besan cada vez que hay sacado o que el rabí o el maestro lo saca del santuario. Ellos, aparte que lo tienen en el idioma original, estoy hablando de las sinagogas, ¿sí? Lo tienen en pergaminos todavía, le tienen una cobertura especial, muchas veces entre plata y oro, ¿sí? De este tamaño, como les dije, más o menos de 50 centímetros, hay unas más pequeñas, pero la que guardan y la que saca el rabino cuando va a leer la palabra, esos pergaminos, ¿sí? Son más o menos de 80, 70 centímetros, escritos en el idioma original. En este libro se encuentra la palabra de Dios inspirada y expirada por el Espíritu a los santos hombres de Dios que fueron llevados a escribirla. ¿Quién escribió la Biblia? Cuando le pregunten a usted, ¿quién escribió la Biblia? ¿Ustedes qué van a responder? Los santos hombres de Dios. Y no cualquier hombre, hombres santos retirados, apartados para vivir conforme a la palabra de Dios. La mayoría de la Biblia fue escrita por judíos e israelitas. No por su pluma, no era la pluma del hombre que le escribía, ¿sí? Sino por el poder de Dios que los llevó y les reveló la escritura. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21 dice la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién escribió la Biblia? Los santos, ¿qué? Hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Así que usted no se deje someter cuando la abuela le diga, no, la Biblia la escribió ahí cualquier hombre. La letra puede hacer cualquier cosa. Ya tienen cómo decir que no. Es la palabra de Dios porque fue escrita e inspirada por santos hombres de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Para la Biblia, para que la Biblia existiera hasta el día de hoy, ahora sí está completa, ya no está por pergaminos, ¿sí? Porque pergaminos están en las bibliotecas más antiguas del mundo, como la Biblioteca de Israel, como la Biblioteca de Rusia, la Biblioteca de Alemania, donde sacan los pergaminos y los miran con una manera muy meticulosa, porque tienen que ser expertos, porque son pergaminos de hace más de 3.000 y 2.000 años, se pueden desbaratar cuando los estén revisando. Los que miran esto son exégetas y se colocan unos guantes especiales y los miran lentamente, porque cuánto valor histórico y valor monetario tiene un pergamino de estos. Amén. Para que la Biblia existiera hoy en día 66 libros, bueno, en el canon protestante, ya que el canon católico tiene otros libros de más, fueron miles de hombres y muchos mártires que dieron la vida para conservar lo que hoy en día se llama Biblia. O sea, ¿cuánta sangre corrió por medio del mismo catolicismo, que fueron los primeros enemigos de la iglesia? Los que perseguían a los mismos apóstoles era la Roma imperial, hasta el año 300 después de Cristo por medio de Constantino. O sea que antes de Constantino, del año 300, del 0
¿Sí? Bueno, realmente Cristo nació en el 4 antes de Cristo, pero de ahí en adelante, hasta que vivió el último apóstol, el apóstol Juan, hasta el año 92 después de Cristo, los que perseguían la iglesia eran los emperadores romanos. ¿Usted sabía eso? Y lo más de gracioso es que el apóstol Pedro lo hicieron papa 200 años después, los mismos verdugos que lo perseguían, los mismos asesinos que lo crucificaron de cabezas en Roma. ¿Usted sabía eso? Lo más de gracioso, ¿cierto? O sea que se apoderaron, ¿sí? Se apoderó Roma de todo lo que había hecho el pueblo de Dios, y ellos se hicieron llamar, siendo un pueblo político, una institución política. Roma, la Roma imperial, se unió con el cristianismo de ese entonces, y hoy en día se llama lo que se llama Iglesia Católica, Apostólica, Melancólica, Diabólica, Alcohólica Romana, ¿sí? Porque todo esto se ve en ese lugar. Así que, mis amados, cuando alguien le diga afuera, no, es que usted es un protestante, ustedes nacieron en el año 1516 con Martín Lutero, ¿ustedes qué le van a decir? ¿De dónde viene el cristianismo? Desde el primer siglo, ¿sí? Los santos apóstoles de Dios no eran católicos romanos porque el judío odiaba a Roma. Antes más, el mismo el apóstol Pedro en el capítulo 5 de su carta a la Roma imperial le llamaba Babilonia, y escribe a los hermanos de Babilonia. A la Roma le llamaban Babilonia los judíos, porque los judíos y Babilonia, en este contexto Roma, nada que ver, ¿sí? Por eso los emperadores perseguían a tanto judíos como a cristianos, porque eran miembros de una sola creencia, de un mismo Dios, de un mismo Elohim, de un Dios politeísta, Dios único, el Dios de Israel, y por medio de su Hijo, un Hijo llamado Jesucristo, un judío de madre judía y de familia judía, ese que se regó por todo el mundo, y que Roma se asustó. Dice, no, tenemos que hacer algo, porque se va a levantar el pueblo contra nosotros, decían los emperadores. Este movimiento que nace de este tal Jesús, decían los historiadores Flavio Josefo, hay que acabarlo, hay que hacer algo. Por eso llamaban a los sacerdotes, a los principales del tiempo de Jesús, Anás y Caifás, y le decían, ¿qué vamos a hacer con su Mesías? Porque no podemos dejar de que esta secta comience a tomar fuerza, porque ya está tomando fuerza en los pueblos de alrededor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué definieron los sacerdotes? Hay que matarlo, ¿sí? Para su época Jesús era como un revolucionario, era como, entre comillas, alguien que va en contra de la marea, tanto de su pueblo ortodoxo religioso, porque eran muy religiosos, pero nada que ver con las obras y el amor hacia el prójimo. Entonces, ¿qué sucedió con Jesús? Era enemigo de tanto de los judíos, en este caso de los principales, ¿sí? Y de Roma, de la Roma imperial. Entonces Jesucristo no podía ser y seguir con vida. Esta palabra, la palabra de Dios, es fiel y verdadera, amén. Porque el Espíritu que la reveló es fiel y verdadero. El Espíritu Santo es fiel y verdadero. El Dios en el que usted cree es un Dios fiel y verdadero, porque Dios no envió a su Hijo a que cumpliese, Dios envió a su Hijo a que cumpliese todo lo que está escrito de Él. ¿Desde dónde se venía hablando de Jesucristo? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Toda la Biblia habla de Jesucristo, amén. Por eso se dice de Jesús, y Jesús dice ahí en Mateo 5:18, vamos rápidamente, Mateo 5:18, dice la palabra de Dios: porque de cierto os digo, estas son palabras de Jesús, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, amén.
Por esto Jesús dice, refiriéndose a lo que estaba escrito en su época. ¿Qué estaba escrito en su época? Cuando Jesús escribe, aquí el apóstol Mateo escribe y recuerda de Jesús qué era lo que estaba escrito en su época. ¿Quién dice? ¿La Biblia estaba escrita en su época? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Qué era lo que estaba escrito en el tiempo histórico cuando Mateo escribe esta carta? Los rollos. ¿Qué estaba escrito? La Torá, la ley de Dios, los profetas menores, los profetas mayores, ¿sí? En este caso los Salmos, Daniel, lo que se llama Tanaj. De ahí viene, yo les voy a explicar por qué se llamó Tanaj. Esta T viene de Torá, los 5 primeros libros, ¿sí? La ley de Moisés. Esta viene de los profetas menores, Neviín y mayores, y esta viene del Ketubín, que son los agiógrafos. Ahí entra Salmos, ahí entra Daniel, ahí entra Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, bueno, los libros de Salomón, los libros históricos, entran acá. A la Biblia hebrea se le llamaba como Tanaj. Entonces, ¿qué fue lo que cuando Jesús escribe este texto en Mateo 5:18? Él estaba hablando ¿con quién? Con judíos, con su pueblo. Aquí no había ningún gentil. Ellos entendían muy bien cuando el Señor Jesucristo dijo que ni una tilde, ni un yod. Está hablando en su idioma original, ¿sí? ¿Ni qué más? Ni una coma. ¿Qué pasa? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de la Torá, ¿sí? Hasta que todo se haya cumplido. ¿Ven? La Pechita dice que es una de las versiones más antiguas del Nuevo Testamento. Dice, ahí sí dice literal, ni una yod. Ya les mostré, les expliqué desde el principio cuál es la yod. Ni una yod, ni una tilde de la ley Torá dejará de cumplirse. Vamos a explicar qué es una coma, ¿sí? Las comas posiblemente están refiriendo a las vocales, porque el hebreo no tiene vocal. El idioma, el hebreo, antes del masorético de los masoretas, ellos colocaron vocales, que son estos punticos, ¿sí? Los que tiene acá y digamos estas líneas. Hay puntos de 3, que es una E, la vocal E, ¿sí? Estas vocales fueron introducidas en el año 700 después de Cristo por los masoretas. Al darse cuenta que su pueblo y el pueblo judío fue sacado de Israel, ¿sí? Después de la destrucción del templo en el año 70, después viene la guerra de Bar Kokhba en el año 130 y los romanos echan a los judíos, fueron echados afuera y comenzaron a ser guiados por otros pueblos, a perder sus costumbres milenarias, a perder su idioma, el hebreo, a olvidarse de su idioma. Entonces, los que vivían en Israel, los rabinos, comenzaron a hacer vocales en su idioma para que ellos volvieran a recordar cómo era la pronunciación de su idioma. Recordemos que Jesús les está hablando en primera instancia aquí en Mateo 5:18 a sus primeros discípulos que eran judíos. Ahora en nosotros, los cristianos, ¿cómo podemos hacer un exégesis para nosotros ahora de este versículo? Como sus discípulos nosotros ahora en la iglesia debemos de ser fieles a su palabra, amén, y que obedezcamos sus mandamientos del nuevo pacto, el nuevo pacto de Cristo. Debemos de obedecer el nuevo pacto de Cristo, todos sus mandamientos, ¿sí? Estamos haciendo, a esto se le llama teología o exégesis, lo más que se pueda del espíritu del texto, sacar el espíritu del texto. Cuando usted lee más que todo el Antiguo Testamento, usted debe sacar de ese texto el espíritu para poderlo hablar al tiempo contemporáneo en el que nosotros estamos ahora, ¿sí?
Hoy en día se vienen malinterpretando las escrituras por medio de método, se llama crítico contextual, llevando a la Biblia a decir que lo que está escrito hay que suponer lo que se revela más allá de la revelación directa del Espíritu Santo. Hay que colocar mucho cuidado con estas interpretaciones. Ahora en 1 Corintios 4, versículo 6, dice la palabra, 1 Corintios 4, versículo 6. Por eso, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Voy a colocar solamente un ejemplo de esta crítica contextual. Si el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le instruyó a Timoteo, ¿sí?, en su segunda carta, de que las mujeres no pueden enseñar en la congregación, siendo de las últimas cartas que él estaba escribiendo ya para morir en el año 63, 64 después de Cristo. Hoy en día, ¿qué están diciendo de este versículo? Muchas congregaciones, muchos entre comillas que quieren hacer exégesis, dicen, como los judíos eran machistas, el apóstol Pablo era judío, fariseo, era machista. Entonces, él escribe según su cultura, pero nosotros estamos en otra cultura, en otro tiempo, entonces no podemos interpretar eso como lo interpretó el apóstol Pablo. ¿Sí ve? Pero si usted mira unos versículos atrás, dice el apóstol Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo y no miento. O sea que si usted dice lo contrario de lo que él dice, de ahí para abajo, cuando habla del tema de la oración, los hombres levanten manos santas, y cuando comienza a hablar de la mujer, cómo se debe de vestir, después dice que la mujer calle en cada congregación, como está escrito. Si usted interpreta eso de otra manera, mi amado, se va a meter en problemas ¿con quién? Con Dios. Si es como delicado hoy en día interpretar como usted quiera la Biblia, no, yo creo que eso es así. Usted no puede sacar el versículo del contexto, antes más, del mismo libro. Así que, hermanos, si esta palabra es fiel y verdadera, como empezamos, ¿cierto que sí? ¿Quién dice amén? Y la finalidad de la palabra, ya terminando, como dice ahí primera de Timoteo, vamos a terminarlo, según de Timoteo capítulo 3, ahí mismo, 16, 17 dice la palabra de Dios. Nunca se les olvide este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué sirve la Biblia? Para que seamos perfectos, para que crezcamos, para que nos corrigamos, porque en ella hallamos la instrucción, la corrección, la enseñanza por medio de nuestro Señor Jesucristo y su palabra, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que usted, mi amado, debe de instruirse, debe de sacar tiempo libre para leer la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es la que usted le va a instruir, ¿sí? Lo va a guiar a toda justicia. Ya para terminar, mis amados, ¿tú quién eres o yo quién soy para llamarle negro o blanco a la Biblia? A lo bueno llamarle malo y a lo malo bueno, viceversa. ¿Quién es el que tiene la autoridad de la Biblia? ¿Quién es el que tiene la inerrancia de lo que dice la Escritura? ¿La inerrancia qué significa? La palabra de Dios es inerrante, es sin errores, es una palabra eterna, es una palabra infalible, es una palabra inspirada por la divinidad de Dios, de los santos apóstoles de Dios, del pueblo de Dios. Si la Biblia dice que puede hacer, lo único que nosotros debemos de hacer es obedecer. Amén.
Así que hermanos, mantengámonos fieles en la palabra de Dios, ya que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque esta palabra es fiel y verdadera, y ella nos juzgará en los días postreros, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Y a eso hay que temerle, mi amado, porque si vamos a ser juzgados conforme a la palabra de Dios, a lo que la ley de Cristo, en este caso el nuevo pacto, ha decretado para usted y para mí, para poder ser salvo. Si usted no conoce este manual de instrucción, ¿qué mandamientos va a cumplir si usted no lee la Biblia? Si usted no escucha la Biblia. Eso es un libro de instrucción, mi amado. Usted cuando compra una nevera, a usted se le da una instrucción, ¿cierto? Digamos, los mejores compradores comienzan a leer ese libro de instrucción para ver por si algún día le pasa algo. Pero usted tiene el mejor libro de instrucción del planeta Tierra llamado Biblia. Pero la pregunta mía es, ¿lo está leyendo? ¿Sabe de las instrucciones? ¿Sabe cómo funciona este libro? Y si no lo está haciendo, mi amado, mi llamado en esta mañana es para que la estudie, para que medite, para que aplique un poco más la disciplina, porque diariamente deberíamos de leer por lo menos un capítulo de la Biblia. Y más que leerlo, entenderlo. Y más que entenderlo, hacerlo carne y sangre. Amén. Así que, mi amado, este era el tema de esta mañana. Que Dios me los bendiga. Sean ustedes instruidos por medio de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Nunca se olvide que la Biblia que usted tiene en su casa es para que hagan como los católicos. Solamente se tiene abierta el Salmo 91, Salmo 23. Esa página se volvió amarilla, las otras blanquitas, donde usted no lee la Biblia. No, mucho cuidado, porque usted va a ser juzgado conforme a lo que Dios le ha dado a usted. Y si usted está aquí sentado el día de hoy, tenga mucho cuidado, ¿sí? Aplique la disciplina de Dios en su vida. Que Dios me los bendiga y que Dios les guarde. Que la paz de Dios sea con ustedes y en sus hogares. Que Dios me los bendiga. ¿Qué va a decir? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando